para irles explicando lo de las estrategias de evaluación, cómo las vamos a manejar. En la clase antes de Semana Santa y de Semana Santa, se las presenté, pero en forma general no les había asignado las fechas de entrega. De acuerdo al contenido del programa indicado por el instituto, tenemos que hacer 3 momentos evaluativos. Sí, estos 3, en este plan, esta estrategia son, les voy a mostrar 3 momentos evaluativos, pero adicionalmente hay uno que les coloco como primer punto, asistencia y participación, con carácter de evaluación formativa para cada unidad. Eso quiere decir que por cada unidad yo voy a generar 3 preguntas generadoras. Sí, lamentablemente, pues esta semana tuve unos percances y me atrasé en colocarlas en el aula virtual, pero ya está la primera pregunta generadora de la unidad 1. Sí, posiblemente hoy en la tarde les coloco las preguntas generadoras de la actividad 2, donde ustedes van a poder participar en el foro abierto. Son opiniones, son discernimientos, lo que ustedes puedan contribuir con sus aportes es importante para la interacción en el grupo, ¿ok? Pero como les acabo de colocar, es un carácter de evaluación formativa, obviamente que uno la toma en cuenta al momento de la nota final. Como segundo, tenemos foro y conversatorio sobre la filosofía clásica y el problema del ser. Esta filosofía clásica fue la que vimos en el primer encuentro. La fecha de entrega se las coloqué ahora para el 11 de abril, para el jueves 11 de abril. Consta de un conjunto de preguntas y respuestas donde ustedes pueden interactuar con respecto a la participación de los filósofos que contribuyeron a esta filosofía clásica, donde está Sócrates, Platón y Aristóteles, pero enfocado hacia el área educativa. ¿Okay? Son 5 preguntas muy interesantes en las que ustedes pueden interactuar y donde les va a dejar mucho porque van a entender un poco sobre el comportamiento de estas posturas en el sistema educativo, cuando nosotros estamos dando clases independientemente en el nivel de educación donde nos encontremos. Entonces, eso es muy interesante. Ok, entonces está para el jueves 11 de abril. Un momentito, sí. Como tercer punto tenemos elaboración de un ensayo con pensamiento crítico y reflexivo sobre la filosofía moderna y la problemática del sujeto. La entrega de este ensayo va a ser para el jueves 18 de abril, ¿ok? De la misma manera, como última actividad ponderativa, tenemos la de elaborar un cuadro descriptivo de los filósofos destacados hasta el siglo XX, del siglo IX al siglo XXI, con sus aportes significativos. La fecha de entrega es para el jueves 25 de abril. ¿Okay? Nosotros el sábado 27 tenemos que estar entregando ya las notas al instituto. ¿Okay? El sábado 27 tenemos que estar entregando las notas al instituto. Entonces, para cada una de estas actividades hay un instructivo, ¿sí? Que las tengo que colgar en el día de hoy en el aula virtual. Entonces, van a tener el instructivo. Las voy a subir las 3 de una vez. ¿Por qué? Porque hay alumnos que posiblemente tengan más disponibilidad de tiempo que otros, o otros están más ocupados y pueden así jugar con los tiempos para cumplir en el lapso exacto de tiempo para las entregas de las actividades, ¿ok? Normalmente las iba subiendo una por una, pero pienso que por la complejidad de la asignatura y de los tiempos, ustedes pueden hacer mejor uso de ellas teniendo los 3 instructivos para las entregas y pueden ir adelantando y jugando con sus tiempos, ¿ok? Bien. Vamos a continuar. Nos corresponde en este segundo encuentro informativo hablar sobre la filosofía moderna y la problemática del sujeto. Fíjense que todo siempre está vinculado y relacionado hacia el sujeto, o sea, hacia el ser, como uno como persona, comunidad, como ente, juega un papel importante o ha jugado un papel importante en lo que se refiere a la filosofía. Y los filósofos, estos grandes filósofos nos han dejado grandes aportes en las diferentes ciencias, y en especial en la de educación, que es la que estamos tratando, pues siempre han estado vinculados y sus enfoques han sido en función a esas posturas. O sea, cómo el ser, el sujeto, interactúa en la vida, en la sociedad moderna, dependiendo de su época, ¿sí? A través de la filosofía como ciencia. A ver, no sé si podríamos brevemente con John y Luis, tengo 2 Luis y John, por favor, recordar brevemente de lo que hablamos hace 15 días, el primer encuentro, la importancia de Aristóteles, Sócrates y Platón, su enfoque, su influencia, porque hoy vamos a tratar nuevas tendencias, las nuevas tendencias correspondientes a estos siglos.
o les puedo lanzar una pregunta negativa en este momento. Sí, ¿cómo creen ustedes que las teorías y los enfoques de Sócrates, filósofo y Platón pueden ser de gran ayuda para ustedes en esta sociedad moderna, sociedad actual, como herramienta para gestionar y liderizar la educación moderna? Según mis conocimientos previos, Ujú, los filósofos antiguos fueron los pilares fundamentales para todos los conocimientos actuales. ujú, En la educación, ellos fueron los pilares, los que iniciaron con la educación en el mundo, como fueron la base de la educación actual. ujú, Fueron los primeros maestros, tenían estudiantes. Ahí se fueron, ellos nos dejaron unas bases fundamentales ya, que nos sirven de hoy en día para reflexionar en nuestro quehacer pedagógico, ujú, como una manera de reflexionar del mundo, de un análisis de las situaciones del mundo, de la vida, ujú. de todo. Sí, sí, Gabrielo, porque si nos ponemos a ver, nosotros, la vida es una filosofía y nosotros hemos visto y hemos aprendido cada uno en su país, cada uno con sus experiencias en la vida propia, en el desempeño profesional, de que tenemos conocimientos adquiridos, innatos y de aprendizaje y que independientemente del área en que nos encontremos o en las ciencias que estemos ejerciendo, en las ciencias ya sean educativas, físicas, químicas, cualquier otra enfoque donde nos encontremos, eh, siempre va a existir eso, ¿no? O sea, un aprendizaje, un cúmulo de conocimientos, de contenido, donde el ser humano, el sujeto, como lo explican ellos, tiene la oportunidad de enmendar, de seguir adelante, de caer o de seguir en sus mismas posturas, sus mismas tendencias. Nosotros vemos, como usted lo dice, como usted mismo lo dice, que a través de la historia ellos estos tres filósofos que estudiamos hace 15 días, nos han arropado con muchísimo conocimiento y mucha forma hoy día de entender que parte de la educación que estamos viviendo, los métodos que utilizamos de evaluación, de aprendizaje, fueron implementados por ellos, bajo otras circunstancias, bajo tal vez otra denominación, pero perdón, bajo otra denominación, pero siguen siendo las mismas bases metodológicas y educativas que nosotros estamos implementando hoy día. El pensar de cómo hacer las cosas, una responsabilidad, cómo separar el pensamiento del accionar de la persona, cómo equilibrar esa parte de las emociones, cómo motivar al sujeto, la motivación al sujeto para poder lograr un objetivo, la parte del método científico, todo eso nació de ellos en sus grandes obras. Hace 15 días hablábamos sobre la obra de la República de Platón, los mitos de la caverna, hablábamos también de algo importante que estos tres filósofos te presentaron una disyuntiva en lo que ellos llamaban el physis y el nomo, este tipo de arbitrariedad entre lo que es el ser y lo espiritual contra lo moral y lo que es la sociedad actual. O sea, es como una lucha entre dos corrientes, lo que yo soy, mi esencia como persona, y lo que me encuentro en una sociedad marcada por una crisis de valores, por vicios, por todos estos aspectos como que decimos negativos que están en contra de lo positivo, de lo más espiritual, de la esencia, de cómo luchar y cómo equilibrar esa parte hoy día en el mundo de nuestra sociedad actual. Y sí, eso lo visualizaron ellos en ese momento, lo vivieron y obviamente también sigue siendo parte de nosotros en este siglo XXI. Entonces es muy interesante la forma como ellos abordaron y enfocaron sus teorías. Por eso la actividad número 1, que ustedes tienen que presentar el jueves 11 de abril, ahí van a entender un poquito más con las 5 preguntas emprendedoras que se les está colocando como actividad, entender y visualizar y precisar más las actividades que estos tres grandes filósofos han aportado al sistema educativo, ¿sí? O sea, si nosotros nos podemos ver, ellos gerenciaban y tenían un liderazgo nato de cómo hacer las cosas, de cómo lograr los objetivos. Hoy día nosotros, perdón, hoy día nosotros necesitamos de sentarnos a hacer una planificación.
presentar unos objetivos para hacer un alcance, una resolución. Ellos lo hacían de otra manera, ellos lo hacían con sus pensamientos, lo hacían de una manera a corto plazo, formulaban teorías del método de cómo hacerlo, pero de la misma manera lo lograban. Entonces, esa evolución que ha tenido, en el caso de la educación, a través de la gerencia y el liderazgo que hoy día nosotros tenemos que estudiar para poder planificar, viene de atrás, de mucho atrás, o sea, viene de la parte de ellos. Entonces, eso es muy interesante. ¿Ok? Gracias, Fabriel. De todas maneras, las clases, una vez finalizadas, las suben al aula virtual. Ustedes pueden leerlas, pueden volverlas a repasar si tienen alguna duda. ¿Ok? Gracias. Bueno, continuamos. Tenemos la filosofía moderna y la problemática del sujeto del siglo XVI hasta el siglo XVIII. Acá vamos a discernir un conjunto de tendencias filosóficas del pensamiento de este momento. Entre ellas encontramos en primer lugar lo que se llama racionalismo. ¿Sí? El padre de esta tendencia filosófica fue René Descartes, conocido como un filósofo, matemático y científico francés. Cuando nosotros decimos racionalismo, ¿qué se les viene a ustedes en primer momento? ¿Qué es lo que en primer momento se les viene? El término racionalismo, o sea, en nuestra vida diaria, una persona que sea con conceptos racionalistas, que aplica el racionalismo, ¿cómo la podemos nosotros considerar? ¿Cómo la podemos denominar? No sé, ahora somos más, somos seis. ¿Ok? Somos seis que podemos ir participando. Señor, disculpe, un ser irracional. No, racional, racional, juntamos con el racionalismo. Ah, Es bueno, es un ser que actúa con la razón, con la lógica, con la con lógica. objetividad. Sí, exacto, exacto. Esa es la parte del racionalismo, ¿ok? Sí, entonces, esta tendencia filosófica del pensamiento moderno que nos ofrece René Descartes, precisamente trata de eso, de la manera como el hombre, a través de su pensamiento, de sus emociones, puede lograr ser un sujeto racional, ¿sí? Donde la lógica va más allá de las creencias, de la posición en ese momento para poder efectuar una acción, ¿sí? De eso se trata. Entonces, por eso René Descartes dice, abogó por la certeza y la evidencia a través del razonamiento deductivo, estableciendo la locución latina cogito ergo sum, donde en latín eso se traduce como decir pienso y luego existo, como un principio fundamental. Las ideas principales que nos aborda René Descartes es donde sostener la razón y el pensamiento como la fuente de todo conocimiento humano, o sea, es lo que forma el conocimiento racional. Entonces, en, en esta tendencia filosófica va a prevalecer siempre la razón para conocer la verdadera, la única verdad. Entonces, este filósofo en su época, pues nos ofrecía esa parte de donde la lógica y la razón prevalecían sobre el sentimiento, el pensamiento, lo que no era validado, no era convalidado. Entonces, él le dio las bases. Entonces, de acuerdo a esto, este enfoque de racionalismo, ¿hacia qué áreas o qué disciplinas está más dirigido? ¿Hacia las ciencias duras o hacia las ciencias blandas? ¿Qué creen ustedes? ¿Hacia las ciencias Señor, duras? esta parte del racionalismo está más enfocado a las ciencias duras, como las que son las numéricas, por así decirlo, en Ajá. la cual la razón tiene más prevalencia sobre la experiencia. Ujú. Igualmente, también aportando la pregunta que usted hizo anteriormente de cómo podemos llevar el racionalismo a la educación, bueno, el racionalismo como tal también es parte esencial de la educación. Ajá. Buscamos que el estudiante tenga ese conocimiento, adquiera el aprendizaje por medio del pensamiento, que no vaya, por así decirlo, a los golpes por error y prueba, sino que todo lo haga desde un pensamiento crítico. Ok, sí, y eso ocurre normalmente, ¿no? O sea, esa ha sido la lucha para nosotros los docentes, los educadores, de poder romper con esos paradigmas, romper con esos paradigmas en los procesos de enseñanza y aprendizaje con los estudiantes
indiferentemente del nivel en que se encuentre, de la etapa preescolar, escolar, primaria, media y universitaria, ¿no? Creo que ambos manejamos los mismos sistemas, ¿no? Y ha sido una lucha poder llegar a un punto de encuentro, de equilibrio en esta parte de la formación. Y ahora más con lo de la presencia eh, de las tecnologías, de las TIC, de las tecnologías virtuales, se nos hace más cuesta arriba poder lograr ese punto de encuentro que desde la época de René Descartes del racionalismo como tal, pues nos la infundábamos nosotros, lograr que los estudiantes comprendan lo que es el conocimiento, de cómo aplicarlo, de cómo interpretarlo, sin llegar a etapas memorísticas. Yo creo que ha sido una lucha de la educación, ¿no? Esos modelos. No sé qué experiencia tienen ustedes al respecto por este tipo de modelo educativo. O sea, y si nos apoyamos un poquito con la teoría del racionalismo, porque esa es la idea, ¿no? No sé qué me pueden compartir como interacción. A ver, unos 5. Bienvenida, Digna. Bienvenida, Digna. ¿De dónde estás participando, Digna? Buenos días, profesora, ¿me escucha? Sí. Estoy en la ciudad de Panamá. Estás en Panamá, ok, qué bien. Ajá. Bueno, es importante esta interacción porque conocer y saber el modelo educativo, lo que estamos discutiendo en estos momentos, y poderlo comparar con nuestras regiones, pues interesante. ¿Qué nos podías aportar al respecto? Profe, viéndolo, yo ahora no ejerzo, tengo casi 8 años que no ejerzo, Ajá. así que lo de la tecnología pues ha venido desde hace mucho tiempo, aunque en esta época se ha hecho como más relevante. Eh, de acuerdo con la pregunta suya sobre un ser racional que hizo hace unos momentos, creo yo que la racionalidad es la capacidad que tiene el ser humano de pensar, de actuar eh, de acuerdo a diversos criterios. Con la teoría de René Descartes, que aquí logro ver un poco, abogó por la certeza y la evidencia a través de razonamiento deductivo e ideas. No logro ver. Pero lo que le puedo decir es que somos seres racionales, Mm. somos seres que nos dieron libre albedrío, pues nos dieron la capacidad de pensar y en la manera, en el ámbito educativo es de hacerlo de manera lógica, de análisis, pues, en cualquiera de los ámbitos que se manejen. Está muy bien, sí. Bueno, correcto, Dina, muchas gracias, ¿sí? Bueno, entonces continuamos con las tendencias filosóficas de esta época moderna y encontramos que dentro de este tipo de racionalismo que nos ofrece René Descartes vamos a encontrar nuevas tendencias y corrientes. El metódico, la tendencia metódica de René Descartes, se abogó por un enfoque sistémico y estructurado para alcanzar el conocimiento. Ok, en la actualidad, este tipo de racionalismo metódico, ¿con qué lo podemos vincular? Lo hacemos constantemente, lo estamos haciendo en estos momentos. ¿Con qué tipo de enfoque podemos vincular el sistema, el tipo de racionalismo metódico? Cuando nos hablan de un enfoque sistémico y estructurado para alcanzar un conocimiento. Señor, será con el método científico. Método científico, exacto, con el método científico. Entonces, este tipo de racionalismo metódico tiene que ver con el método científico. ¿Por qué es importante este análisis que estamos realizando, que estamos compartiendo ideas de conocimiento?